Uno de los lugares que los turistas más quieren visitar cuando vienen a Japón son los templos y santuarios, ¿verdad? Sin embargo, octubre se conoce como el mes sin dioses y muchos japoneses consideran que no deberíamos visitar el santuario durante este mes. Pero, ¿por qué? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nikki y soy una latina viviendo en Japón. Antes de empezar con el video de hoy, me gustaría hablarles un poco sobre este canal. Yo hace más o menos 4 años había subido algunos videos con la idea de mostrar Japón desde adentro, desde el punto de vista de una latina, pero después la vida se me volvió muy complicada en trabajo, estudio, todo eso y no pude continuar. Pero durante todo este tiempo recibí muchas consultas y preguntas de gente, incluso gente que no conocía y que quería venir acá y quería saber sobre cómo mudarse, visas, cómo conseguir trabajo, cómo funcionan las cosas acá, ¿verdad? Y me di cuenta de que a mucha gente le interesan este tipo de cosas, de capaz que no saben a quién preguntar o cómo seguir, digamos. Así que por eso decidí volver a empezar y poder ayudar a la gente que quiere venir o gente que simplemente le interesa Japón, le gusta Japón y quiere saber cómo es la vida adentro, digamos. Así que si conoces a alguien al que le puede interesar, por favor, compartirle este video. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que decidí empezar con esto porque acaba de empezar octubre y es ideal para saber por qué no deberíamos visitar santuarios en este mes. Primero que nada, quiero explicar la diferencia entre el templo, o Tera, y el santuario, Shinja. Los dos se encuentran por todos lados en Japón y la mayoría de los japoneses visita a ambos por igual, a veces uno, a veces el otro. Pero sé que es bastante complicado para los turistas reconocer la diferencia. Así que bueno, el templo, o Tera, es budista, por lo tanto, venera a Buda. Y lo podemos reconocer por algunas características. Para empezar, la entrada suele ser un portón grandote que es casi como otro edificio del templo, digamos. Tiene un techito y todo. Y de cada lado de ese portón hay 2 estatuas de guardias llamados Nyo, que uno de los dos tiene la boca abierta y el otro tiene la boca cerrada. Otra cosa que podemos reconocer es una vez cruzando la entrada, suele haber un incenciario grande donde la gente prende palitos de incienso. Y otra cosa es que si ves un cementerio en el terreno, es un templo. No suele haber cementerios en los santuarios. En el mapa lo podemos reconocer porque está marcado con cierto símbolo que digamos que Alemania el siglo pasado volvió no muy popular en Occidente, si saben a lo que me refiero. Bueno, el santuario, por otro lado, es sintoísta, así que venera y consagra a diferentes dioses o kami. Lo podemos reconocer por la entrada, que tiene una puerta tori, o a veces son varias y pueden ser rojas o blancas, pero vas a ver característica puerta tori. Y también en el mapa está marcado por un simbolito de una puerta tori. Como dije, ambos los podemos encontrar, pero hoy vamos a hablar de los santuarios. Una vez hace un tiempo, hablando con un conocido japonés, me dijo: no te olvides que en octubre no puedes visitar santuarios. Y yo la verdad me quedé sorprendida porque nunca había escuchado, así que le pregunté por qué y esto fue lo que él me explicó. En japonés, octubre se llama Kannazuki, que literalmente significa el mes sin dioses. A veces lo puedes ver pronunciado como Kaminazuki, pero bueno, el significado es el mismo. Lo más común es decirle Kannazuki. Durante este mes, todos los dioses o los kami de todos los santuarios de Japón se van a la prefectura de Shimane, a un santuario llamado Izumo Taisha, y ahí tienen una gran reunión de dioses. Y es justamente por esta creencia que mucha gente considera que no deberíamos ir a los santuarios mientras el dios consagrado no está presente.
Además, está el tema de la puerta Tori en sí, que se considera que es una puerta hacia el mundo de los espíritus y de los dioses. El terreno del santuario en sí se considera que es parte del mundo de los espíritus. Es por esto que cuando vamos a atravesar una puerta Tori, ya sea para entrar al santuario como para salir, solemos hacer una reverencia, ¿verdad? Antes de entrar, hacemos una reverencia y antes de salir, nos damos vuelta mirando hacia el santuario, hacemos una reverencia y después nos vamos, ¿verdad? Y también el centro de la puerta Tori, ese camino central, se considera que es el camino de los dioses. Por lo tanto, los que visitamos caminamos por el costado, pasamos por el costado y no por el centro. Y es esta creencia en el mundo de los espíritus que mucha gente considera que mientras el dios consagrado del santuario no está ahí para proteger, la tierra queda expuesta a todo tipo de espíritus que no tienen por qué ser necesariamente amigables. Y si nosotros vamos a visitar, también quedamos expuestos, digamos, y puede ser peligroso. Hay otra gente que considera que no es necesariamente peligroso, pero que si vamos, generalmente vamos a un santuario a pedir deseos, a rezar, y si el dios consagrado no está presente, no tiene sentido pedirle algo, ¿verdad? Incluso hay familias que evitan casarse en este mes, si se van a casar en un santuario, o que eviten hacer plegarias importantes en este mes. Pero por supuesto, hoy en día hay mucha gente que considera que es solamente una tradición, una superstición, digamos. Pero bueno, la idea sigue como curiosidad cultural. Y bueno, ¿qué hacen los dioses cuando van a Izumo Taisha? La idea es que se hace una gran reunión para decidir el futuro de la gente al año siguiente. Entonces tienen listas de las personas y bueno, tratar de juntar quién puede ser buena pareja, digamos, juntar parejas o generar amistades o incluso decidir cómo va a ser la cosecha del año siguiente. Todos los asuntos de los humanos los deciden los dioses en esa reunión. Lo curioso es que, como dije antes, octubre se llama Kanasuki, el mes sin dioses, en todo Japón, menos en Izumo. En Izumo tiene otro nombre que es Kami-Arisuki, que significa el mes con dioses, porque claro, están todos los dioses reunidos ahí. Otra diferencia es que si bien a nivel general Kanasuki se considera que es en octubre, hay quienes dicen que en realidad no deberíamos seguir el calendario gregoriano y que en realidad es el 10º mes del calendario lunar, que no tiene por qué caer en octubre, todos los años cae en tiempos diferentes, digamos. Otra curiosidad interesante es que yo antes comenté que hay gente que considera que no deberíamos ir porque es peligroso, mientras que otras personas consideran que no es peligroso, pero que no tiene sentido ir en octubre a los santuarios. Pero hay otro tipo de creencia que dicen que está bien ir a los santuarios, no hay problema, pero que nuestros deseos y nuestros rezos los tenemos que decir al sacerdote o a la doncella del santuario y que ellos, cuando el dios vuelva, se lo van a transmitir. Esto tiene un costo, pero hay una creencia más que dice que en realidad los santuarios no quedan expuestos durante octubre, sino que hay un dios llamado Ebisu, que es uno de los 7 dioses de la suerte, y que él no va a Izumo y se queda a proteger todos los santuarios. En cada santuario vas a ver generalmente un árbol grande que está rodeado como por una cuerda, que es el árbol sagrado, que cada santuario tiene el suyo. Y se dice que Ebisu se queda en el árbol. Entonces, cuando vas en octubre, como no está el dios consagrado, podés hacer el rezo en el lugar de siempre, en el centro del santuario, pero después de terminar, tenés que ir frente a ese árbol y hacer el mismo rezo, pero en vez de decir, quiero bla bla bla, decís, por favor, decile al dios que quiero bla bla bla. Entonces, Ebisu, cuando el dios vuelva, le va a transmitir lo que vos pediste. Así que bueno, como ven, incluso dentro de Japón hay muchas teorías y muchas diferentes creencias, lo que para mí hace que sea una tradición aún más rica y más compleja, digamos.
Y como comenté antes, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché me sorprendí mucho y me quedé pensando, ¿cómo será un mes entero en todo Japón sin dioses? Acá, donde vivo ahora, en Ibaraki, no es un tema del que se hable mucho, pero sí hay algún comentario de que es mejor evitar ir a los santuarios en octubre. Y bueno, en resumen, octubre es el mes sin dioses en todo Japón, salvo que vayas a Izumo, donde se celebra el mes con dioses y suelen haber festivales al respecto. Pero ¿conocías esta tradición? ¿Y en tu país hay algún mes que se considere de mala suerte o que se considere que es mejor no visitar templos o iglesias? Déjame el comentario abajo porque me interesaría mucho saber. Y si no tenés nada al respecto, igual si me puedes comentar, me puedes dejar una calabacita abajo para ayudar un poco al algoritmo y que más gente pueda ver el video. Si te gustó, dale like y compartíselo a gente que le puede interesar, que le gusta Japón. Y bueno, a partir de ahora mi idea es subir todos los viernes un video, así que la semana que viene voy a estar contando un poco sobre cosas que la gente no suele decirte sobre mudarse a Japón. Así que si te interesa, suscríbete y nos vemos la semana que viene, ¿dale? Chao, chao.